Buenas noches a todos, sean bienvenidos a La Posta. El día de hoy recibimos a un invitado que en su fuero personal, corríjame si me equivoco, se define como un conservador, pero que sin embargo ha propuesto lo que a mi juicio es la única solución que puede tener el problema del narcotráfico en nuestro país. Esto es, empezar a explorar el camino de la liberalización de las drogas, o por lo menos de algunas de ellas. Vamos a recibir al secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radio. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Auti? Un saludo para toda la gente que está mirando. Gracias por haber venido. No, al contrario. Contame, ¿cómo termina un tipo que, por lo que he visto, se define en su fuero íntimo como un conservador? Por lo menos en tu vida personal, no creo que ideológicamente, o quizás que sí, en la Junta Nacional de Drogas, que eso es una cosa interesante. Sí, sí, yo me defino como un conservador ideológicamente. En realidad, viste que yo en realidad soy más bien contrario a las etiquetas, ¿no? Esa es la Ujú. primera cosa. Este, pero está claro que algunas definiciones ideológicas no me comprenden. Este, n- Notoriamente yo no soy liberal, tampoco Ujú. soy socialdemócrata. Entonces, mucho menos soy socialista. Entonces, no me siento que esas definiciones me comprendan. Y cuando trato de encontrar una cuestión, me parece que yo básicamente apelo mucho a la tradición en muchas cosas. Y entonces, me parece que el conservador me comprende en algunas cosas. Y la Ujú. otra cuestión es que además leo algunos escritores conservador, yo qué sé. Michael Oshot es un tipo que me inspira, por ejemplo, es un tipo muy interesante. Ujú. Y, Muy bien. mm, ¿cómo termino? No sé, porque en realidad yo siempre, por una decisión del presidente de la República terminé acá, ¿no? Pero Ujú. que con el que habíamos discutido el tema, en la época que ambos éramos diputados, alguna vez discutimos fuertemente, me acuerdo de una oportunidad en la que discutimos fuertemente del tema que a mí me hizo mucho bien aquella discusión, porque me hizo entender que él se lo tomaba en serio el tema. Y y me parece que le pasó algo parecido a él, porque cuando decidió que yo venía para acá, entre los argumentos que se esgrimió fue que teníamos una mirada que se podía superponer en algunas cosas. Y yo vengo trabajando el tema desde mucho tiempo, desde que ejercía mi profesión de médico. Yo trabajaba, por ejemplo, en el Centro de Salud de Jardines del Hipódromo, y ahí aquellos pacientes usuarios problemáticos de drogas que no iban derivados al área de salud mental, el seguimiento los hacía yo, que eran pacientes que nadie quería agarrar. Ujú. Y entonces yo con mucho gusto hice el seguimiento y trabajé en una experiencia en aquella época con acompañantes terapéuticos en conjunto con Mides y eso, y a partir de ahí le tomé el gusto al tema, digamos, y después cuando fui diputado siempre integré la Comisión de Adicciones y participé mucho en el debate del tema. Ujú. Daniel, nosotros hemos defendido mucho en este programa, en las columnas y en algunos comentarios que hacemos a veces previos, el tema de liberalizar las drogas. Entendemos en el programa que es la solución, lo hemos hablado con esta audiencia, o buena parte de la solución al tema del narcotráfico, y tú has venido trabajando en ese sentido. Pero antes de meterme en el tema de fondo, ¿vos cómo sentís que lo toma la gente? Porque viste que siempre está como esa reacción de decir, estos quieren darle el brazo a torcer al narcotráfico. Yo no pienso así, pero me gustaría que vos, que sos un tipo que viene estudiando el tema, le cuentes a la gente por qué en realidad no es dar el brazo a torcer, y cuál es tu visión también respecto de cómo la sociedad se puede llegar a tomar estos asuntos, ¿no? Sí, hay algunas cosas. Yo en general no uso la palabra liberalización, no es Ujú. una palabra que me seduzca, y mucho menos uso la palabra legalización. Ujú. Ahora te digo por qué. Este, yo creo que históricamente hay tres cosas que la sociedad y la humanidad ha perseguido, por suerte con poco éxito. El consumo de drogas, la homosexualidad y la disidencia política. Son tres cosas que desde largo tiempo la sociedad ha perseguido. Y les ha ido mal. Tanto es así que en muchos países persisten las tres cosas juntas. La persecución a la homosexualidad, al consumo de drogas y a la disidencia política. Rusia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero no solo, seguramente.
En América Latina pasa también. Los países que son más duros en el control de la cuestión de drogas también persiguen la disidencia política y también en algunos casos persiguen a los homosexuales. De a poco esa cosa que parece rara en el siglo XXI va cambiando. Yo creo que venimos de un siglo de prohibicionismo. Ahí ya ves, esa es la primera cosa. Las drogas no estuvieron prohibidas siempre. Están prohibidas solamente a partir del último siglo. Es como un siglo de medioevo injertado En la modernidad. en la modernidad, ¿no? Es una cosa rara. Pero cuando por eso yo te decía que esto no es contradictorio con ser conservador, porque la tradición en drogas no es la prohibición. Ujú, La prohibición es un fenómeno contemporáneo ujú. y que es un experimento que hizo La la sociedad. humanidad. Porque Ujú, yo me acuerdo cuando discutimos el tema de la regulación del mercado de cannabis en el Parlamento, muchos que se oponían decían, no podemos hacer ese experimento con nuestros muchachos, es que el experimento lo estamos viviendo desde hace un siglo y es la ujú. prohibición, que se trató de ver cómo funcionaba. Porque además la prohibición en sí misma no es un hecho natural. Por eso yo no me gusta hablar de legalización, porque Ok. hablar de legalización implica asumir que la prohibición es el dato natural, y no es verdad. Y, y en realidad estamos en condiciones de evaluar cómo nos ha ido con ese experimento. Y si vos miras los resultados, en términos de consumo, de cantidad, de drogas, de patología asociada al consumo, de violencia asociada al consumo, nunca tuvimos tan malos resultados como cuando se nos ocurrió prohibir. Ujú. Y entonces cuando la gente dice, quiere legalizar, quiere liberalizar y todas esas cosas que me atribuyen para descalificarme, en realidad están defendiendo el estado actual de las cosas. Ujú. Y el estado actual de las cosas es paupérrimo, es el peor que se nos pudo haber ocurrido. Nunca tuvimos tan mal, nunca tuvimos porque cuando nosotros decidimos prohibir, tomamos dos decisiones simultáneamente. Una consciente, que es prohibir, y otra inconsciente, que es tercerizar el negocio, pasarle uno de los negocios más lucrativos en la historia de la humanidad al crimen organizado, que como tienen muchos recursos y cero escrúpulo, se encargan de promoverlo, porque en realidad a ellos les sirve que haya gente que tenga un uso problemático de drogas, porque se transforman Viciosos. y en gente que está al servicio de ellos, Ujú. en definitiva. Y entonces hicimos la peor jugada, que es darle el negocio a quienes lo promueven. ¿Cuál es la situación actual? Cuando este quiere liberalizar, a ver, ¿y cuál es la situación actual? ¿Hay alguna persona en algún lugar del planeta que cuando quiera consumir sustancias no consuma? No hay. En ningún lugar del mundo, cualquier persona que quiere consumir, consume. En Burkina Faso, en Myanmar o en Tegucigalpa. Cualquier persona consume cuando se le antoja. Entonces, esa es la situación actual. La liberalización es lo que hay actual. Lo que pasa es que está en manos del crimen organizado. Ujú. Bueno, cambiemos esa circunstancia. Ujú. No sigamos por el mismo camino. No estamos al borde del precipicio y damos un paso al frente. Vamos a seguir ¿por qué? ¿Y qué pasa? Que rinde mucho el discurso de la lucha frontal y de enfrentar. Y ojo, que yo no digo que este sea el camino mejor para enfrentar al narcotráfico, porque Ah, ¿no? ese es un efecto secundario deseable. Pero el centro de gravedad no está puesto en enfrentar al narcotráfico, está puesto en respetar los derechos de las personas. Porque además, los que usan drogas no son los raros, los otros, somos todos. Todos nosotros usamos sustancias psicoactivas todo el tiempo. El que no toma café, toma mate. El que no toma mate, fuma cigarros. Y el que no fuma cigarros, se toma una cerveza. ¿Y dónde ponemos el límite? ¿Cuál es lo que está permitido? Porque alguna vez también el alcohol estuvo prohibido, ¿no? Bueno, En de hecho algún todo lugar. tiene un consumo problemático. Muchas veces viste que se habla, no, porque si legalizamos la droga, entonces yo tengo que pagarle la cuenta a el que consume, que de cualquier manera consume ¿Y igual. eso aplica para el que come sal también? Iba a decirte eso mismo, ¿no? Bueno, Para el que tiene sobrepeso, también aplica. aplicaría para Y todos. no nos cuestionamos que el sistema de salud tiene que ayudar a esa persona también. Pero además yo me formé en medicina Ujú, palpando hígados de personas que eran usuarias de alcohol. ¿Qué los vamos a sacar del sistema de salud porque decidieron por sí mismos tomar alcohol? ¿Verdad ujú. que no? Que No. tenemos que atenderlo. Bueno, eso vale para todo. Yo tengo que ser respetuoso de las opciones de consumo ajena porque el Estado no tiene derecho a tutelar el consumo de las personas.
Eso es lo que me parece que nosotros tenemos que ser respetuosos, de proteger la libertad de las personas. Y proteger la libertad de la persona pasa por respetarle sus decisiones de consumo, y proteger la libertad de las personas pasa por atenderlos cuando pierden su libertad frente a la sustancia. Mm, Las dos cosas tenemos ese deber, me mm. parece, compartido como comunidad, ¿no? En la misma medida en que nos reconozcamos como una comunidad. Doctor, le quiero preguntar, o te quiero preguntar, te voy a tutear porque empecé tuteándote, No hay problema. ¿en qué consistía este proyecto que mandaste a principio de año, que causó mucho ruido y que después quizás por la ola electoral quedó un poco, lamentablemente quedó detrás, que querías mandar al Parlamento, que mandaste al Parlamento a propósito de avanzar en la desprohibición de las drogas? Sí, en realidad no, el proyecto primero nunca fue al Parlamento porque solamente subió un piso, yo estoy en el piso 10 de la torre ejecutiva y lo llevé al 11, pero nunca prosperó. De Llegó al allí, presidente. espero que sí, Bien. llegó al presidente de la Junta Nacional de Drogas por lo menos. Pero en realidad el proyecto solo refería a cannabis, no refería, yo creo que luego de una década de regulación del mercado de cannabis, estamos en condiciones de evaluar la marcha de la regulación, y yo creo que hay un montón de cosas que hay que corregir. Algunas cosas yo las señalé desde que se discutió la norma en el Parlamento y no estaba de acuerdo, y sigo no estando de acuerdo hoy, como el hecho de la necesidad de registrarse para consumir cannabis. Ujú. Pero hay otras que no, que sobre la marcha nos dimos cuenta que había que corregir. Por ejemplo. Eh, por- Insisto, por un lado lo del registro. A mí me parece que está muy mal que las personas tengan que registrarse para consumir, porque en Uruguay las personas pueden tomar alcohol hasta desmayarse y nadie les pregunta su nombre. Ujú. Sin embargo, para fumar una pitada de cannabis tienen que dejar el número de cédula y el lugar donde viven. Ujú. Y Parece aparte como- es un trámite largo, ¿no? Porque son como 30 días por lo que yo Ahora creo no, que tengo. ahora me parece que se agilitó. Ah, se agilizó. Pero en todo caso, igual me parece desproporcionado la exigencia para gente que quiere, lo que quiere es eso, Consumir. fumar marihuana. Que aprovecho, yo no se lo aconsejo a nadie, ni lo contrario, digamos. Yo respeto las decisiones, porque después se dice que yo promuevo. Claro, no, yo no Sí, promuevo. está bien. Este, y además me parece que que para que la regulación funcione, uno tiene que tener que el producto que regula sea accesible. Y hoy nosotros tenemos 7 departamentos donde no hay ninguna farmacia que venda, por ejemplo. Paradójico. Uno de los departamentos donde hay más delitos vinculados al uso de drogas es Rivera. Bueno, pues ahí nadie vende cannabis, ¿no? ¿Eso es porque las farmacias tienen objeción de conciencia, digamos? Objeción de lo que sea, no Sí, importa que sea de conciencia. Por ejemplo, a veces es por cuestiones vinculadas a que por el hecho de vender cannabis no pueden tener una cuenta bancaria. claro. Y entonces hay gente que no acepta ese requisito y Ujú. entonces decide no vender. Ese es otro tema también. Mm. Pero te quería preguntar, entonces vos querías, digamos, Que hubieran otros entregar lugares de venta que no necesariamente fueran las farmacias, y, por y ejemplo. querías eliminar también el tema del registro. Sí, claro, yo creo Todo, que no debería. En el proyecto que yo que yo redacté, solamente eliminaba el registro para los compradores. No así mm, para los autocultivadores ni para los miembros de clubes, pero para los compradores, la persona que fuera a comprar. A ver, yo pongo siempre el ejemplo del vino, que es que algunas personas tienen en el fondo de la casa una parra y plantan su uva y una vez por año ponen eso en una dama juana y arman su vino. Y ahí vos no va a bromatología a controlarle ese vino porque supone que es para uso, ¿no? personal. Bueno, pero la mayoría de la gente no hace eso. ¿Por qué? O porque no saben hacer vino, no tienen el know-how, o porque no tienen tiempo, o porque no tienen ganas, o porque no tienen terreno para plantar la uva. Entonces, ¿qué hacen? ¿No toman vino? Sí, van al supermercado y entonces miran y cuando llegan al supermercado enfrentan la góndola y tienen Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Malbec, Tanat, Merlot y eligen. Pero cuando vos no tenés tiempo y ganas o no querés cultivar cannabis, vas a la farmacia y ¿cuál tenés? Las que no te gustan, las que no tienen THC, etcétera, etcétera. Bueno, modifiquemos eso, ofrezcámosle además más variedad a las personas, Ujú. para que puedan elegir libremente el que quieran consumir. Tu idea era que, digamos, siguiera siendo el Estado quien tiene un rol fundamental en la compraventa o ya permitir, como sucede con el cigarrillo, que sean empresas privadas las que, digamos, comercialicen este producto. Es que en realidad ahí hay un problema de información, que es que las empresas que producen cannabis en Uruguay son empresas privadas. Ujú.
licenciatarias que pagan un canon además por tener derecho a plantar y a vender y a comercializar, y a comercializar a quienes hacen, digamos, al comercio minorista, que son las farmacias, que también son empresas privadas. Pero sin embargo el envase tiene una fuerte intervención estatal, como también la tiene la del cigarro, ¿no? Pero Y la del sí. alcohol y la de todo. En realidad el Estado lo que hace es regular, no, ni produce ni vende. El Estado regula. Y a mí me parece que no está mal que el Estado no se deslinde del todo. En la misma medida, insisto, que como yo te decía recién, que no pretenda tutelar el consumo de las personas, que sea, porque la decisión debe ser libérrima. A todos nos parece normal que haya drogas que estén prohibidas. Y entonces parece que es una excepción que haya una sustancia que permitimos regular. Pero, ¿y por qué es normal que estén prohibidas? Pensemos, yo lo he dicho más de una vez, las drogas son objetos, no son sujetos. Son objetos, son cuestiones que no tienen vida propia. ¿Cuántos más objetos nosotros conocemos que estén prohibidos? Ves que en general a la gente no se le ocurre rápidamente objetos prohibidos. A mí se me ocurre ahora, por ejemplo, un arma. No, no está prohibido. No está prohibido, pesas una licencia para usarla. Está regulado. Sí. Y hay armas que no son de venta a todo el público. Hay algunos suplementos nutritivos o cuestiones de esas que están prohibidas, pero son pocas las que están prohibidas. ¿Por qué este conjunto de sustancias está prohibida? Y alguien contestaría rápidamente, porque hacen mal para la salud. Bueno, eso es falso, no es porque hacen mal para la salud. Hacen mal para la salud, sí, efectivamente, en algunos casos hacen bastante mal. Pero no es por eso que están prohibidas, porque hay muchas más cosas que hacen mal para la salud y no están prohibidas. Por ejemplo, las armas, no están prohibidas, están reguladas. Yo no puedo comprar un arma en el kiosco ahora cuando salga, porque tengo que cumplir ciertos requisitos. No puedo comprar diazepam en el supermercado, porque está regulado. No puedo comprar veneno de ratas para poner en el café. ¿No? Bueno, tranquilo, que no le pusimos veneno de ratas. Y el veneno de ratas no es saludable, y sin embargo no está prohibido. Entonces no es verdad que porque no es saludable que está prohibido. El problema, hay otras motivaciones que son de índole moral o de índole económico. Bueno, quitemos eso y démonos cuenta que la mejor manera es regular. Regulemos el acceso. Yo no quiero que la gente pueda comprar cocaína en el supermercado. No quiero eso. Pero tampoco quiero que sea inaccesible, porque lo que pasa hoy es que es más accesible que nunca. Todas las personas tienen una red de distribuidores y seguramente muy cerca de su casa. Y todas las personas que quieren consumir sustancias saben dónde las consiguen. Es más, algunos que no queremos consumir también saben dónde se consigue. Tal cual. Entonces, por lo tanto, cambiemos eso. Y hagamos de esto, que parece una actividad pecaminosa, quitémosle el componente moral a esto. Quitémosle el componente moral, porque yo no tengo, lo voy a decir bien claro, yo no tengo una condena moral a quienes usan sustancias. Cuando te dicen, pero con ese criterio legalicemos todos los delitos. No, no, señor, yo no estoy proponiendo eso, porque hay delitos sobre los que yo tengo una condena moral. Es decir, si alguien quiere matar a otro, yo me voy a oponer, pero porque estoy en contra. Ahora, si alguien quiere consumir la sustancia, yo no estoy en contra. Estoy en contra de que tenga un uso problemático y ni siquiera estoy en contra. Entiendo que lo tengo que ayudar, pero no me parece moralmente condenable que alguien... Porque yo tomo café y cerveza y a veces vino también. Entonces, ¿por qué voy? Porque el límite, ¿quién pone el límite? ¿Quién decide el límite entre lo permitido y lo prohibido? Es una convención social. Bueno, pero no seamos tan prejuiciosos. Daniel, me surge preguntarte, porque me parece muy interesante también, que me decís que vos pensás que no es lo único o no es lo que va a frenar el narcotráfico. ¿Qué es lo que puede frenar al narcotráfico? No, yo no digo que no lo va a frenar, digo que ese no es el objetivo. Que el centro de gravedad no está puesto en la lucha contra, sino en el respeto a los derechos de las personas. Ese es el centro de gravedad. Como efecto secundario deseable, le quitamos terreno al narcotráfico. El problema es que el narcotráfico está ejercido por el crimen organizado. El crimen organizado es polifuncional. Siempre va a haber personas que quieran vivir del delito y seguramente se reconviertan y hagan otras cosas, trata de blanco. Lo que pasa es que hoy, cuando nosotros corrimos este margen y dijimos las drogas están prohibidas, lo que le dimos, además le dimos una fuente de financiamiento. Hoy todas las personas que quieren consumir sustancias financian el narcotráfico gracias a la prohibición. Cuando consumir sustancias no es de por sí un delito, no debería serlo. No es. En Uruguay de hecho nunca lo fue.
Y entonces, ¿por qué hacemos que esas personas que quieren consumir sustancias estén financiando organizaciones criminales? Bueno, entonces, primera cosa, respetemos los derechos de las personas. Ahí tiene que estar el centro de gravedad. Y como efecto secundario deseable, no financiemos el crimen organizado. Habría que negociar con, si, en un mundo ideal, ¿no? Donde desprohibamos, por ejemplo, si eso es una palabra que existe, Yo uso la esa palabra, desprohibir. bueno, Yo bien. uso esa Si, palabra. si, Sí. desprohiba- si No sé si desprohibimos, por ejemplo, la cocaína y la marihuana, y quizás que también, por ejemplo, el LSD, por decirte tres distintas pero que se consumen, em, habría que negociar con los narcos. ¿Vos entendés que eso sería deseable a los efectos de que ellos sigan produciendo, pero que lo hagan en función de lo que la ley determine, en función de lo que bromatología determine, y que se termine el tema de las armas? Mira, el, la prohibición es un camino al que se entra fácil y se sale difícil. ¿Por qué? Porque les diste el negocio más lucrativo y nadie lo va a querer soltar. Entonces yo creo que a partir de ahí yo no me puedo imaginar un mundo ideal. Yo tengo que pensar cada paso cómo lo doy y tiene que ser gradual. Ujú. En Holanda, que fue uno de los primeros países que le armaron los frisos, que a propósito digo, ahora dice, y Holanda se metió en ese lío y ahora quiere salir. No es verdad que quieren salir, están profundizando el modelo. Sí, por favor, no digan más eso de que quieren salir. Están profundizando el modelo cada vez más. En Holanda, las primeras experiencias era, reguló la venta en los coffee shop, pero no se reguló la producción. Entonces, ¿qué pasaba? ¿A quién le compraban los coffee shop? A A los los narcos. narcos. Le compraban a los narcos. Hoy están cambiando eso y están autorizando la producción. Yo creo que tiene que ser gradual. Yo no propongo en el mundo de hoy, con las circunstancias que tenemos hoy, como yo soy conservador, insisto, yo soy partidario de la gradualidad. Entonces lo que digo es que tenemos que salir gradualmente y hay que pensar cada paso como lo damos. Yo me propondría hoy analizar la posibilidad de regular el uso de los psicodélicos. Ujú. Primero, en una primera etapa, como se ha hecho en otras naciones, inclusive hasta con el cannabis, para uso medicinal, que ya se está usando en Estados Ujú. Unidos, en Canadá, creo que en Europa y en Australia, pues se está usando para el tratamiento de la depresión y para el tratamiento de algunas Cuando adicciones. decimos psicodélico decimos, por ejemplo, LSD. Y la psilocibina también. Ujú. Creo, no sé si el LSD se está usando, el MDMA puede ser que se esté Ujú. usando, no estoy seguro, Ujú. no me hagas caso, pero Bien. no No, yo para que la Pero la gente entienda, psilocibina, porque me generó la duda a mí. la O sea, psilocibina seguro, pero sí. que se forma, los hongos están Yo estudiados. leí, sí, que el LSD estaba en estudios, que no había evidencia concluyente del todo, pero que se estaba utilizando para tratar ansiedad y depresión. Bueno, entonces, podemos estudiar ese paso, y después eventualmente que tengamos más conocimiento, porque entre otras cosas que nos hereda la prohibición, además de la violencia y el crimen, nos hereda el oscurantismo, el no saber. Tal cual. Entonces la mejor manera de saber es quitemos el velo de la prohibición, que no estamos más en el medioevo, no seamos inquisidores. La Inquisición no la reivindica ni la Iglesia Católica, de la que me enorgullezco de integrar. Ujú. No querramos ser inquisidores. Entonces, me parece que tenemos que arrojar luz sobre las cosas y estudiar. Y entonces cada paso tiene que ser gradual. ¿Cómo lo viabilizamos? Bueno, hay que estudiar cada cosa. Yo creo que en estos casos de estas sustancias no vamos a tener que negociar con ningún narco. La cocaína, yo no se me ocurre plantearlo hoy, porque por el propio modo de producción que tiene la sustancia, vos no podés hacerlo en un solo país, Claro, porque viene de afuera, ¿no? porque la tenés que comprar en otro país. Y entonces, ¿a quién se la compras? ¿Y en qué condiciones? Y todo eso. Tenías que hablar con los colombianos. Por A ejemplo. ver, a ver si nos dan una Entonces, mano. no se me Sí, ocurre sí. pensar eso hoy, y además, insisto, todos estos pasos tienen que ser graduales, acompañados de información, que no es lo mismo que asustar a la gente, que Ujú. la gente sepa cuáles son las consecuencias negativas que puede tener el uso de sustancias, que efectivamente las tiene, insisto, y a partir de ahí abrir el camino. Del otro lado se me ocurre que puede haber mucha gente, y con razón, que se pregunte qué pasa con la pasta base, por ejemplo, ¿no? Que es la pregunta que siempre surge cuando se hablan de estos temas, que te dicen, bueno, está fenómeno, supongamos que se pudiera la cocaína, el cannabis, está. Pero ¿qué pasa con la pasta base? Que quizás uno puede decir por otra parte, bueno, la pasta base es como que consume alcohol etílico, ¿no? Pero ahí tendría que haber algún tipo de política pública buscando evitar el consumo de la pasta base, que tiene efectos realmente jodidos Sí, en las claro. personas. Es que la pasta base es un producto de la prohibición.
Si nunca hubiéramos prohibido, nunca hubiera habido pasta base, porque la gente hubiera utilizado cocaína, por ejemplo. Nunca hubiera Ujú. habido pasta base. ¿Cómo, En- cómo es bien eso, si lo pudieras explicar? Porque a mí se me ocurre, bueno, que tiene menos recursos, igualmente hubiera claro, comprado pasta base. y el costo de la cocaína es muy caro, por eso compran pasta base, claro, pero el costo de la cocaína, ¿por qué es caro? Porque está prohibido, si no, no Ujú, sería caro. ujú, Y entonces nunca hubiera habido necesidad de recurrir a o sea, un kilo de cocaína hoy en Colombia vale $1000, en Rusia vale $200.000. ujú. ¿Por qué? Porque está prohibido. El cannabis, el ex ministro Larrañaga me llamaba siempre y me decía, Daniel, el cannabis en Brasil se está vendiendo 5 veces lo que se paga acá. ¿Y por qué? Porque está prohibido. Si no, se pagaría lo mismo o un poquito más, Acá, ¿no? ¿a cuánto se vende la cocaína en promedio acá? No, no sé los No precios de sabes. eso, no sé, sé el precio del cannabis No, porque está el regulado. cannabis, por ejemplo, el gramo, ¿cuánto se vende? En Uruguay, dos Sí, dólares el gramo en la farmacia. En los clubes, el ser socio y retirar un gramo es bastante pero en el más. mercado negro no saben. No, pero es muy competitivo el precio de la farmacia, ¿no? ¿Es competitivo? Sí, muy competitivo. O sea, hay Ujú. margen ¿Está para aumentarlo. subsidiado? No, no está subsidiado, pero tampoco paga impuesto, ¿no? Eso te quería preguntar, porque también esa es la otra cosa, ¿no? Que siempre dice, bueno, tal, lo liberalizamos, pero que paguen impuestos por el tema de los hospitales y bueno, tú lo que hablamos al principio que en realidad no tiene mucho sentido. ¿Vos pensás que si se desprohibiera absolutamente el cannabis, no tiene que ser grabado en ningún caso, porque si no volvemos a beneficiar al narco? No, yo creo que tiene que ser grabado porque hay margen. Aunque lo grabemos, todavía sigue teniendo Ah, mira. un margen importante. Y yo creo que se podría. Mira, hoy por hoy las farmacias están vendiendo en el entorno de 3 toneladas anuales. Esos son $6 millones. Si vos lo grabás eso con un 10% o un 20%, es $1 millón que te queda libre para dedicar a la prevención o al tratamiento, ¿no? Mm. Ya para ir cerrando, te quiero preguntar a propósito de los centros que está haciendo este gobierno de tratamiento de adicciones, ¿cómo viene eso? ¿Si ha sido parte? ¿Cómo lo es? El presidente propuso para este año, en realidad lo que nosotros tenemos como cuestión estable, digamos, es una red nacional de atención en drogas, pero pensándolo más teleológicamente, los usos problemáticos de drogas son un problema de salud. Lo que Ujú, Uruguay definió para el tratamiento de los problemas de salud es el Sistema Nacional Integrado de Salud. ujú, ¿Da respuesta, tiene soluciones el Sistema Nacional Integrado de Salud para este tema? No del todo. ¿Y por qué no del todo? Porque no es solo de salud, es y de salud. Porque además hay que tratar de reforzar el escudo de protección social. Pero además porque nuestro personal no tiene la capacitación específica sobre este tema y además porque no necesariamente nuestros técnicos están sensibilizados sobre el tema. Y lo que uno tiene que tratar es de aportar capacitación específica y sensibilidad frente al tema en una red que sea complementaria al Sistema Nacional Integrado de Salud. No podemos pretender sustituir al Sistema Nacional Integrado, a menos que el Sistema Nacional Integrado de Salud tome esa decisión, que no la ha tomado nunca. ujú, Para eso tendríamos que dejar de lado nosotros los afanes de protagonismo personales. Este es un tema que se presta para la demagogia de los políticos, para que mintamos en este tema, para que digamos pobrecitos los adictos y los precisamos para poder decir siempre pobrecitos los adictos, ujú, en vez de ayudarlos. Tenemos que tratar como objetivo, yo te diría, hacer el seguimiento longitudinal de las personas, o sea, no desaprovechar la oportunidad de una consulta para seguirlos. Segundo, construir la demanda. Hay mucha gente que no consulta y nosotros tenemos que ir a buscarla. ujú, Y después, y complementar servicios. Eso requiere, y Uruguay ha hecho una apuesta fuerte por la interinstitucionalidad. ¿Funciona la interinstitucionalidad? No necesariamente, porque las instituciones tienen que hacer un aprendizaje en eso y como los periodos de 5 años a veces son cortos, no necesariamente todos aprendemos. Ahí ujú, los políticos tenemos afanes desmedidos de protagonismo y si funciona la interinstitucionalidad perdemos protagonismo. ujú, Lamentablemente a veces es así. Y la otra cosa es, en todas las declaraciones internacionales sobre el tema se pone mucho énfasis en la necesidad de los abordajes basados en la evidencia científica. Cada cual hace lo que quiere en esto. Y entonces este es un terreno propicio para los pontífices, para quienes pontifican sobre su leal y entender sobre drogas. Y a nadie se le ocurriría que para una patología cardíaca el centro tiene que estar tratado por un tipo que tuvo un infarto, porque nadie como él sabe cómo se sufre. No, no, porque que vos tal sepas cual. cómo se sufre no quiere decir que sabés cómo se resuelve. Sin embargo, con los adictos se razona así. Parece Ujú, que el que tiene que estar al frente tiene que ser una persona, un ex adicto, que él sí que sabe. Él sabe de su situación.
pero Ujú. no necesariamente tiene por qué, porque en el fondo se parte del prejuicio de que los usuarios problemáticos de drogas son débiles de voluntad. Si supieran lo que caminan para conseguir una lágrima de pasta base, no pensarían que son débiles de voluntad. En realidad es un problema de salud y como tal hay que respetar a los técnicos, que son los que saben, y revalorizarlos. Y esto no quiere decir cursitos de 8 meses sobre filosofía condenatoria del uso, sino quiere decir formación sistemática, específica sobre el tema. ¿Uruguay está corto de técnicos en este tema? Falta más formación específica, sí, falta más formación específica, falta incluir más, darle más polenta a estas cuestiones en nuestras formaciones, insisto, en nuestras formaciones sistemáticas, porque esto no se resuelve creando eso, cursitos de algunos meses sobre gente que es idónea. A mí no me gustaría que si yo tengo una patología, yo qué sé, neoplásica, me atienda un idóneo en neoplasias, pero con las adicciones toleramos esas cosas. Ujú, Me da un poco de pena eso, ujú. que no entendamos. Pero forma parte de esa rémora del medioevo que de a poco vamos a ir abandonando, ¿no? ¿Te sentís que estás predicando en el desierto, en el sistema político? No, no. No, lo que sí me doy cuenta que es un tema que no rinde lo que yo digo, porque Para mí rinde, si yo te puedo decir que, digo, por lo menos puedo hablar por la gente joven que conozco, creo que el hecho de poner este tema sobre la mesa, a los jóvenes no nos duelen las prendas de sí, hablarlo. pero ninguno me va a votar. Porque eso es lo que pasa. Decís, Claro, claro, y además, vas a diputado entonces. sí, y sin embargo los que predican en contra sí los van a votar. Y muchos que me han venido, mira, yo tuve la visita de un legislador, no importa de qué partido, que apareció un día de la coalición, ¿no? Apareció un día con el hijo en mi despacho y me dijo, mira, yo estaba en contra de todo lo que vos decís, lo hemos discutido con él y te vengo a decir que cambié de opinión. Ahora, me lo dice en privado, dentro del despacho, no salen a la prensa, y los que están en contra sí salen a la prensa. Yo, hace pocos días, con un precandidato presidencial, me crucé en el palacio y me dijo, Daniel, estamos tan contentos escuchándote, mi señora es una fanática tuya. Ahora, nunca dijo nada públicamente. Públicamente. Entonces, porque el tema no rinde político, porque a la gente le gusta que le digan el cuentito de que vamos a dar una lucha frontal, que dar una lucha frontal que está muy bien, pero cuando uno pone el énfasis en lo represivo exclusivamente, lo que está queriendo decir es todos estos recursos que son los pocos que tiene el Estado, los voy a dedicar a reprimir. En México, entre 2006 y 2012, Felipe Calderón hizo una guerra frontal al narcotráfico y dedicó 39.500 millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico y construyó un hospital que le salió 40 millones de dólares. O sea, podía haber construido 1.000 hospitales. 1.000 hospitales. Pero la decisión es otra, es por otro camino, ¿no? Qué Ujú. lástima. La verdad, yo te voy a decir de todo corazón, porque lo hemos hablado acá en el programa, como te decía al principio, realmente creo que el paso que estás dando, y no es por alcahuetearte, pues estás acá, creo que es muy importante. Muchas gracias. Y, y me parece que en realidad, y por eso también te queríamos dar el espacio para hablar específicamente de este tema, y no, yo te podría preguntar, bueno, ¿qué opinás del disparo de Donald Trump? Pero creo que estos temas pocos lo hablan con la profundidad que lo hablas vos y con la valentía que lo hablas vos, y de hecho me parece que estás contribuyendo quizás a que haya finalmente un cambio de pensamiento sobre este tema. Bueno, decís que vas a ir al Parlamento, y así que te quiero hacer la última pregunta. En caso de que seas electo diputado, o no sé si vas al Senado, o lo que fuera, ¿tenés pensado volver a insistir con el proyecto que ya tenías? ¿Tenés Sí, pensado...? yo seguro, no, no. En este camino yo voy a seguir en lo posible, voy a seguir ahondando. Este, y además creo que es un tema que cruza partidos, ¿no? Yo creo que todos los temas cruzan partidos. En realidad el Uruguay está mal partido. Hace poco tiempo el candidato del Frente, Orsi, cuando todavía no era candidato, era precandidato, decía que Alberto Fernández era un clase A de la política. ¿No? Y yo no creo eso, no creo ni que es un clase C. Pero por el otro lado hay muchos que se deslumbran con Bukele o con Milei. Y yo sabe que creo que los clases A de la política están en Uruguay, no salgan a buscarlos por ahí. Clase A de la política es Sanguinetti, es Jorge Valle, es Luis Lacalle Pou, es la calle Herrera, es Tabaré Vázquez, es Mujica. Esos son clase A de la política. Y los digo todos tranquilos porque no los voto. Bueno, la calle Pou es el único que voté de esos, porque lo voté en el balotaje. Pero en primera vuelta ninguno de ellos los votó. Ujú. Pero
Y a Tabaré alguna vez lo voté también en la historia. Así que conservador fuiste zurdo. No, yo soy un tipo de izquierda y conservador sí, ya sé. como toda la gente que es de izquierda. Te estoy mandando, La mayoría de la gente que es de izquierda somos conservadores. Son conservadores, es verdad. Pero no, hay algunos que no. Pero en realidad yo creo que tenemos acá en Uruguay clase A de la política, porque lamentablemente no permea, ¿no? Pero si nosotros nos diéramos cuenta, lo hemos visto a estas personas de distintos partidos sentadas juntos compartiendo. Eso es lo que tenemos que hacer, construir así, desde esa perspectiva. Tenemos un capital que no nos damos cuenta. La política en el Uruguay es muy buena, todavía no nos estamos dando cuenta. Es más fácil criticarla. Pero por eso te digo, nombro a estas personas que no son de mi partido, ¿no? Para que nadie le quepa, porque acá, además, cuando yo los fui nombrando, seguro que los que están escuchando dicen, cuando nombré los de él, dijo, eso sí, cuando nombré el otro, dijo que no. O sea, son buenos, tenemos que valorarlos. Yo creo, Daniel, ya con esto vamos cerrando, que habría que llamar, sí, a un diálogo sobre este tema. Me parece así como se juntan a charlar a veces sobre otros temas que también son importantes, o sobre otros que no lo son, o como se juntan a hablar de lo que decías vos, vamos a combatir el narcotráfico. Mi solicitud como ciudadano es que ese diálogo, no sé si mediante vos, mediante Rodrigo Ferrés, mediante quien sea, tiene que estar. Creo que tiene que estar. No sé si vos pensás lo mismo, pero... Rodrigo no es un tipo que le guste protagonizar políticamente, pero es un tipo que tiene muy buena cabeza y tiene cabeza abierta y está dispuesto siempre me parece, al diálogo y a aprender con estas cosas. Bueno, te agradezco mucho al contrario, por haber venido. Nosotros vamos a ir a una tanda, pero primero te quiero comentar sobre el café de Café Jurado. Si no lo compraste todavía, ¿qué es lo que estás esperando? Café Jurado te ofrece no solamente un café riquísimo, sino que también de excelente calidad y tienen para todos los gustos. Así que yo que vos busco cuál es el local que me queda más cerca y voy corriendo a comprar tu café de Café Jurado. También te quiero hablar sobre HitHard.podcast. Te repito, HitHard.podcast, que si querés conocer los secretos de los mejores atletas y deportistas que nos representan a los uruguayos en el mundo entero, ahí vas a poder encontrar justamente todos estos secretos y también ver alguna que otra cosa vinculada a la indumentaria deportiva. Vamos a ir a la tanda y no te muevas de ahí, porque enseguida después de la tanda venimos con un nuevo columnista que va a venir a hablarnos de un tema que se relaciona con lo que hablábamos recién con el Dr. Radio y que me parece que quizás vos también lo estés viviendo. Así que dale, vamos a la tanda rapidísimo, no te muevas y ya venimos.